Según mi reloj, llevamos 2 días viajando. Es perfectamente lógico. Estamos en una cueva. Por eso la luz no cambia nunca. Una gigantesca cueva. Y el cielo es la superficie inferior de la corteza de la Tierra. El magma habrá unas 20 millas por encima. Conserva tu energía, hijo. Ambos la vamos a necesitar. Era el reloj de mi padre. Es un tipo odioso. Díaz. ¿Quiénes son? Se habla mucho de las visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta. Sin embargo, quizás no todos los enigmas provengan del exterior. ¿Y si muchas de esas visitas no provinieran de otros planetas? ¿Y si fueran del mismo interior? Nuestro invitado conoce el tema. Veamos qué opina de todo ello. Pues vamos, si te parece, Pablo, a hablar de ello. Pero quizá antes hablar de los ovnis en general, y si tú admites la hipótesis extraterrestre. ¿Tú crees que esos objetos volantes, o algunos de ellos, pueden ser naves extraterrestres de gente que nos esté visitando? Por supuesto, ¿no? Yo creo que es una de las teorías más lógicas, aunque la teoría intraterrestre también me parece interesante, ¿eh? No voy a descartarla y creo que, pero ahora más últimamente me estoy tirando más bien por la teoría de otros planos dimensionales, que los ovnis provengan de otras dimensiones, ¿no? de otro tipo o dicen algunas personas de un plano astral, de un plano espiritual, lo que sea, pero son otras dimensiones. Ya. Pero es curioso, ¿por qué van cambiando de forma a lo largo de la historia? ¿Por qué han ido cambiando de forma? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que es así? Me parece bastante extraño. Fíjate que los fenómenos, los ovnis en forma de puro, que aparecían que eran muy frecuentes en los años 50, desaparecieron y han vuelto a aparecer en los últimos años. También nos preguntamos por qué, ¿no? Todos nosotros, creo. Yo creo que no tengo ninguna respuesta, ¿no? y desconfío también que los demás, ¿no? que puedan tenerla. De todas formas, sabemos que si por épocas van surgiendo objetos con determinadas formas, muy características. En los últimos años hemos visto muchos ovnis en forma triangular. Han desaparecido y parece que vuelven a aparecer en este año, a partir del año pasado. En este año, objetos con forma rectangular también están siendo vistos. Rectangular son muy frecuentes. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de Varginha, la región aquí de Minas Gerais, donde supuestamente han sido capturados 2 extraterrestres, en los últimos meses, incluso me informé antes de ayer mismo, estuve hablando allí con personas de la región por teléfono, me comentaban que habían aparecido una serie de objetos rectangulares con luces en cada uno de los vértices y una luz central más intensa, y que esos objetos persiguen a coches, principalmente vehículos, ¿no? que trafegan por esas regiones del sur de Minas Gerais. Y en España, Bruno Cardeñosa me comentaba el otro día, ¿no? Nuestro amigo ufólogo, que en Zaragoza también se vio un objeto con las mismas características. Fue visto por un grupo de personas, con lo cual parece que se extiende a todo el planeta este tipo de visión, ¿no? que están ocurriendo apariciones con esas características, objetos rectangulares vuelven a aparecer. Has hablado de extraterrestres en Brasil, luego te voy a pedir que nos cuentes la historia para la gente que no la conoce, pero ¿por qué crees tú que si vienen de otros planetas, qué tipo de energía tendrían? ¿Tienes alguna respuesta para eso? ¿Cómo vienen? ¿Son naves físicas? Como te digo, son las eternas preguntas que nos hacemos todos. Después de 17 años estudiando lo que varios amigos míos dicen también, creo que sabemos cada vez menos sobre los ovnis. Me gustan mucho también las teorías de Jacques Vallée. Me parece una persona muy seria, un gran investigador, es francés que vive en Estados Unidos, y él dice lo mismo, que Jacques Vallée dice que realmente no tiene respuestas para lo que está ocurriendo. Si algo ocurre, pero tampoco, dice él, afirma, ¿no? En definitivo, que sean extraterrestres, que pueden ser otra cosa. O mismo Juan Atienza también dice que esos extraterrestres, o esos objetos, esas imágenes, esas visiones, lo que sean, pueden tener una otra explicación que se nos escapa totalmente a nuestra comprensión, a nuestra capacidad de poder estudiar el tema. Ya, sería un fenómeno como las apariciones de la Virgen, quizá, o de los ángeles, ese... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, vamos al tema, si te parece, vamos al tema de los intraterrestres. La teoría dicen que no solamente pueden venir de fuera, sino también de dentro. ¿En qué se basa desde tu punto de vista esa teoría de que puede haber habitantes dentro del planeta?
Fíjate que desde hace mucho tiempo existen leyendas que nos narran, que hablan sobre esa presencia de criaturas que viven bajo la tierra. Eso yo creo que desde épocas inmemoriales se habla de ese tema. En México, un lugar donde estoy visitando algunas cuevas, también los mayas ya hablaban en intraterrestres, en seres del inframundo. Sabemos que los mayas conocían 9 mundos subterráneos y esos 9 mundos estarían ocupados por criaturas que de vez en cuando saldrían a la tierra para deambular, ¿no?, entre selvas y regiones montañosas ahí de la región maya. En otras partes del mundo suele ocurrir lo mismo, o sea que los mundos, las cuevas siempre involucran algún elemento de misterio, de algo como muy incógnito. Yo creo que el simple hecho de ser humano desconocer lo que puede haber debajo de la tierra también le lleva a creer que puede existir alguna forma de vida, alguna entidad que se esconda por ahí. Pero no solo eso, yo creo que no pertenece solo al plan mental, al psicológico, ¿no?, de dar una explicación a lo que se puede estar viendo, lo que se ha visto en los últimos, desde hace siglos. Yo creo que puede realmente haber algo, porque son muchas ya las narrativas de personas que nos hablan de esas entidades. Fíjate que en el sur de Brasil, volviendo a la región de Minas Gerais, son comunes las narrativas de personas que hablan de seres gigantescos que salen de cuevas por la noche, deambulan por la selva y son seres, muchas veces seres luminosos. Y bueno. ¿Gigantescos qué tamaño tienen más o menos? Pues esos de Minas Gerais concretamente son 2 metros, 2 metros y medio de altura. ¿Ha recogido alguna historia? Evidentemente. Sí, varias narrativas de personas que me contaban que habían visto esos seres. Son más o menos como personas normales, pero llevan como un traje, más bien una ropa muy pegada al cuerpo, brillante, suele ser brillante, y son rubios o morenos, indistintamente. Algunos de ellos son muy, muy claros de piel y emiten una luminosidad bastante intensa. Esos son los que viven o los que han sido vistos en la región de Jureia, como os dije antes, en el sur de São Paulo, del estado de São Paulo. Fíjate, ya en México son bajitos, son los famosos aluches, que son como los duendes, los gnomos de Europa, y tienen baja estatura, menos de 1 metro o 1,20 m para 50 centímetros de altura. Seguimos, ¿te parece, con el tema de los intraterrestres? Y Pablo, ¿por qué no hay pruebas? Si ya hemos pisoteado este planeta 15 veces, lo hemos fotografiado, tenemos satélites que pueden hacer una fotografía de un periódico y de un número de carnet de identidad desde allá arriba, ¿por qué no podemos descubrir si están esos seres por ahí? Porque pasa lo mismo que con los ovnis. En realidad faltan pruebas materiales concretas de esas visiones. Sí hay fotografías, pueden haber alguna huella, pero falta lo fundamental, una pieza, un material que se pueda examinar. Claro que en ufología sabemos que existen 2-3 casos que de pedazos, de presuntos pedazos de ovnis que han sido recogidos, como el famoso caso Ubatuba en Brasil, que ocurrió en 1958, tras una explosión, un objeto, ¿no?, entonces se fragmenta y esos fragmentos son recogidos por una persona y son investigados por Coron Lawrence en Estados Unidos. Aparentemente era un material, un magnesio de gran pureza, era un material que no se puede obtener aquí con los medios tradicionales metalúrgicos o de fabricación en la tierra. Pero fuera de eso, no hay más pruebas, ¿no?, de una prueba concreta, factible, ¿no?, de todo esto. Lo mismo pasa con las visiones que se tienen de yetis y otros animales, ¿no?, de lo que los criptozoólogos investigan desde hace muchos años. Siempre cuando te acercas a esas criaturas, por algún motivo desconocido, ellas desaparecen. Fíjate que en la nieve, en el Tíbet, cuando muchos de los exploradores que han visto los yetis se acercan a ellos, estos desaparecen y dejan como las huellas, y las huellas también desaparecen bruscamente en la nieve, como si alguna fuerza les hubiera alzado al cielo, les hubiera transportado o incluso que hubieran desaparecido de repente. Uh-huh. Es lo que pasa. Entonces, y a mí me pasa también lo mismo, o sea que a ti creo que también cuando estamos muy cerca de alguna prueba, cuando la cosa es casi tangible, pues de repente desaparece y no tienes ninguna pista.
Hablabas antes de los casos de extraterrestres que habían aparecido en... Bueno, antes te pregunto, ¿por qué los gnomos? Hablabas antes de gnomos. Exacto. Y estos aparentes seres intraterrestres son muy parecidos también a los gnomos. ¿No será que estamos hablando de la misma historia, de la misma cosa? Puede ser, por eso me gusta tanto las teorías de Jacques Vallée, cuando escribe en su Pasaporte para la Magonia, él compara las antiguas leyendas de esas criaturas de los gnomos y duendes, hadas, ¿no?, elfos, los compara a los extraterrestres como una visión, claro, una explicación lógica para los antiguos habitantes aquí de la Tierra, ¿no?, que darían para estas criaturas. Y el contexto cultural es muy importante. Fíjate que yo he visto, estuve en regiones del Amazonas en que las personas realmente daban una interpretación muy característica de acuerdo con sus enseñanzas, de acuerdo con su cultura, para esos fenómenos extraterrestres. O los transformaban simplemente en ángeles, o entonces en elementos de su propia mitología, como puede ser el Caipora. Caipora es una especie de un duende amazónico, pelirrojo, y tiene los pies hacia atrás, o sea, al revés, tiene sus pies. Y es un animal, una criatura bastante ecologista, porque defiende los animales de la selva, principalmente los animales que van a tener crías. Y es exactamente igual, según en algunos casos, a extraterrestres. Muchas veces son acompañados también de fenómenos luminosos. Pero entonces, vuelvo a repetir, el contexto cultural determina mucho la explicación que se vaya a dar en relación a este tema ovni. Quizás sea el mismo fenómeno con diferente interpretación. Exacto. Y es curioso que en las ciudades no se ven gnomos, ni trasgos, ni ese tipo de seres, ¿no? No, pero hay leyendas urbanas también que más o menos se pueden acercar a este tema. Sí, hay la famosa, yo me acuerdo, esto en Brasil, de la mujer rubia que aparecía en los servicios de los niños. No sé si hubo algo parecido aquí en España. Apareció la chica de la curva, aquí aparecía la chica de la curva, pero la rubia... La rubia era como una mujer, pero muy rara, ¿no?, con el rostro muy, muy demacrado, rubia, ojos azules, y se les aparecía a los chicos o adolescentes en los servicios, pero los asustaba, lógicamente. Aparecía, desaparecía también de repente. Pero hay otras leyendas urbanas, no sé si exactamente que hablen de gnomos, pero de extrañas criaturas. Otra historia que me acuerdo fue de un bebé diablo que hubiera nacido también en el interior de San Paulo, pero más tarde me enteré que fue una historia forjada por un periódico sensacionalista, amarillista, para vender más ejemplares. ¿La rubia esa sería una hada o una bruja o qué? Más bien quizá es curioso porque ella les asustaba a las personas, pero también no les hacía nada, entonces podría considerarla entre bruja y hada en realidad, pero no hay, aparentemente era inofensiva. Y hablabas antes de esos extraterrestres, cadáveres extraterrestres también en Brasil. Cuéntanos la historia antes de pasar a unas cuantas puertas que tú conoces que hay por ahí, que nos pueden llevar al interior del planeta. Bueno, una de las principales, y que ya he hablado en otras ocasiones aquí, es las de Minas Gerais, en el sur de Minas Gerais, que es una región pues importantísima en cuanto a apariciones ovnis. Hay varias teorías para explicar por qué se concentra ahí tantas apariciones e incluso... primero pues sería por la existencia de mundos subterráneos. Una sociedad llamada Sociedad Brasileira de Obiosis. Esta sociedad fue creada en 1924 por un tal de Enrique José de Souza. Esa persona, pues ella decía en sus libros que era una especie de Edgar Cayce, comentaba que en el sur de Minas existían varias entradas para mundos subterráneos y que ahí estarían 7 de los chakras de la Tierra. Algunos de esos chakras estarían relacionados con Agartha y Zambala. Muy bien, entonces esa sería una de las explicaciones. Otra, de que los mismos ovnis también pueden proceder de esos mundos subterráneos. Sin embargo, otros investigadores, como el ufólogo Marcos Silva, cree que no exactamente que vengan de dentro de la Tierra, sino del espacio, y que ahí en esa región existe como un pasillo energético, como las líneas de ortotenía de M. Michel, un francés que determinó varias líneas por donde se podrían desplazar los ovnis, y que por eso mismo estarían ahí circulando, ¿no?, viajando los ovnis por esa energía del lugar. La energía telúrica también podría estar involucrada en esta relación ovnis intraterrestres y otras apariciones.
Además, se habla también mucho en los minerales que existen en el suelo en el subsuelo de esta región de Minas Gerais. Es una región muy rica, quizás una de las regiones de mayor concentración de minerales, de piedras preciosas, semipreciosas y materiales incluso radioactivos. En esta región se concentran tres ciudades que son muy conocidas por sus aguas radioactivas o ligeramente radioactivas y que tienen la propiedad de rejuvenecer, según algunos, a muchas personas. No me has contado un poco la historia de los extraterrestres, esos que dicen que aparecieron en Brasil. Dame más datos. ¿Eran cadáveres? Mira, ¿Es una historia parecida a la de Roswell también? Sí, parece que tiene, lo están llamando ya en Brasil, le llaman como el nuevo caso, el caso Roswell brasileño. Y esos seres parece, ahora sí que se confirma, tuve esta semana la confirmación de que serían dos los extraterrestres capturados, supuestamente extraterrestres, porque hay la profesora, la doctora Irene Grank, que es otra ufóloga bastante conocida en Brasil, internacionalmente también conocida, ella afirma que puede ser un extraterrestre por las características, ¿no? Este ser, o estos seres que fueron capturados por bomberos y por varios militares brasileños, tendría las siguientes características: ojos los ojos grandes y rojos, la piel marrón y venas muy saltadas, también el cuerpo más o menos a la altura de 1,50 m, cabeza desproporcionada, muy grande, pies grandes, manos grandes y brazos y piernas cortas. Esas son las características generales de estas dos criaturas. Ahora mismo se formó un tinglado espectacular en Brasil, casi un culebrón, yo diría, con toda esa historia, porque se habla, claro, que el ejército estaría ocultando estas capturas y estas criaturas, y que no se sabe exactamente dónde puedan estar. Lo que sí es que existen un grupo de 20 ufólogos que se reunieron en Minas Gerais hace menos de un mes en la ciudad de Varginha para tratar sobre el tema. Ellos interrogaron a los principales testigos del caso, que fueron tres chicas, 3 adolescentes, cada una en separado, y confirmaron que las niñas realmente no mintieron en la descripción que dieron de las criaturas. Y más, surgieron otros testigos en la región que confirman también en las mismas características de estas criaturas vistas por las chicas. O sea, el caso es bastante espectacular. Y debo recordar que en los años 60, el otro día estuve mirando unos papeles que había enviado desde Brasil, unos antiguos apuntes y grabaciones, de que en el año 61, en el fuerte militar de Tres Corações, que es una ciudad que está a 40 kilómetros de Varginha, donde supuestamente fueron llevados también los 2 extraterrestres, allí hubo un caso de una abducción de un soldado, que fue llevado a bordo de una nave y también fue sometido a una serie de análisis médicos. Años más tarde también sucedió algo parecido con otro soldado que también estaba en este fuerte militar, en la escuela, más concretamente en la escuela de sargentos de Tres Corações. Y, o sea, que esto viene ya desde lejos, que no es la primera vez que ocurren casos extraños en la región. Hay que volver atrás para ver que realmente ocurrieron casos de abducciones. Y siempre en esa misma zona. Siempre en esa misma zona. Curioso. Vamos con más asuntos, si te parece. 345-8005, nuestro teléfono, por si quieren preguntarle esta noche o intervenir en el programa. Hay más cosas que queremos contarles. Nos vamos al mundo intraterrestre después de esa introducción que ofrecen ya nuestros compañeros. Ahora está bloqueándonos. Nos ha dejado fuera. Tal vez podamos derribar esa puerta con el coche. Jack, espera. Las fronteras entre las dimensiones son increíblemente frágiles. Ahora debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Tengo que entrar ahí, Ras. Jack, espera. Eso es lo que él quiere. No lo entiendes. Él quiere desafiarte. Te está provocando. Por eso no ha hecho daño a los chicos. Los poderes demoníacos han surgido del reino de la oscuridad. Solo estando absolutamente seguros de lo que hacemos, podremos evitar que esos poderes entren en nuestro mundo para que no se incline la balanza hacia el lado del mal. Sobre la faz de la Tierra existen lugares terriblemente inquietantes. La tradición cuenta que de vez en cuando, y sin que nadie acierte a saber por qué, esos lugares permiten a unos pocos la entrada a otros planos de la existencia. Nuestro invitado ha estado en muchas de esas zonas mágicas. Escuchemos lo que tiene que decirnos.
Bueno, pues si hay mundo intraterrestre, como dicen o como cuentan, tiene que haber formas de entrar. Serían las puertas estas dimensionales que se hablan. Las cuevas, las grutas, las cavernas. ¿Por qué no? Fíjate que en casi todas las tradiciones, ¿no?, las cuevas siempre transportan a otra dimensión, a otro mundo. Y quizás las cuevas sirvan para ese tipo de conexión con otros mundos. Sin embargo, bueno, no tenemos exactamente, no sabemos precisar a qué hora, digamos, en qué momento se abren esas puertas dimensionales, porque parece que hay un tiempo muy preciso para que esas puertas se abran y se cierren. Lo que suele pasar también a la cordillera de los Andes, en algunos sitios donde suelen aparecer portales dimensionales o algo parecido, y las cuevas parece que son lugares propicios para ese tipo de conexión que se puede hacer. Esto lo sabemos porque, bueno, a través de esas leyendas, de esas tradiciones, y es muy curioso que en Guatemala, yo me acuerdo habiendo visitado la ciudad de Utatlán, que fue el último reducto maya quiché que fue invadido por Pedro Alvarado, que era lugarteniente de Hernán Cortés. En este lugar hay una serie también de túneles subterráneos que tuve la oportunidad de visitar hace unos 2-3 años. Me pareció muy fascinante la historia relatada por un explorador inglés, un inglés, el Catherwood, y Lloyd Stephens, que era americano, que estuvieron ahí a principios del siglo pasado. Ellos relataban que en esa región, en el sur de Guatemala, existía una serie de pasadizos, de túneles debajo de la ciudad de Utatlán, que llevarían al otro lado, o sea, a una distancia de más de 300 kilómetros, ya en territorio mexicano, en tan solo media hora. 300 kilómetros en tan solo 300 kilómetros. Fíjate que eso fue dicho o le fue contado a Stephens y Catherwood en el siglo pasado, cuando todavía no se hablaba en puertas dimensionales, no se hablaba todavía en teoría de relatividad. Cómo esa gente, cómo esos indígenas que le contaron eso a los exploradores, sabían que se podía desplazar en tan poco tiempo una distancia tan grande, si no fuera por medios, o sea, a través de alguna relación espacio-temporal en donde el tiempo y la distancia se acortaran de una manera bastante significativa. Me pareció bastante interesante esa descripción que dieron los dos exploradores a través de informes de los nativos locales, y me fui a Utatlán y realmente confirmé la existencia de esos túneles. Stephens no pudo entrar. Sí que estuvo solo en la entrada de esos túneles, pero no se metió más adentro porque temía que hubiera algún terremoto, algún temblor en aquella región, porque en aquella época parece que hubo una serie, ¿no?, de temblores. Pero cuando estuve, lógicamente aquella región estaba bastante calma, y entré por en uno de los túneles, creo que casi más de 500 metros pude desplazarme con facilidad, hasta que ya a cierta altura estaba obstaculado, estaba cerrado el camino por un derrumbe. Pero yo podía notar que había una continuidad de esos túneles bajo tierra, y había una serie de ellos, había por lo menos 2 entradas principales y varias ramificaciones, y eso labrado en roca, en roca bastante dura. Se notaba el trabajo humano, ¿no?, de labrar, de abrir esos túneles. ¿Había algún tipo de inscripciones, marcas o algo? No, había sí restos de rituales, y parece que allí se siguen practicando algunos rituales mágicos mayas quichés. Lógicamente los mayas son muy herméticos, son un pueblo hasta bastante comprensible, que fueron dominados durante mucho tiempo y todavía siguen siendo un pueblo que sufre bastante con todos los gobiernos de esos países, y gente muy pobre, y yo creo que lo único que tienen que ponerse a sus tradiciones, no tienen, porque todo lo que tenían les fue robado, les fue quitado. Entonces yo creo que me parece bastante comprensible que ellos se mantengan así, ¿no?, que de posesión de estos conocimientos que no quieren revelar al hombre blanco, a los mestizos o a otras personas que no pertenezcan a su comunidad. Pero según me contaba un guía indígena, un guía maya, me decía que efectivamente había muchos grupos que allí celebraban una serie de rituales, y debajo, una especie de salón subterráneo, justo debajo de un reloj solar que existe en la parte superior externa de la ciudad, ahí sí que se celebra un gran ritual todos los años, pero ninguna persona de fuera ha podido participar todavía de estos rituales. Ahora, no sé cuál sería la conexión que hay. Sí, el sol, lógicamente el reloj solar, y el salón que hay debajo de la tierra,
un culto solar quizás, pero según me decía, hay bastante respeto a la naturaleza y se hacen varios rituales en honor a la madre naturaleza. Es curioso, Pablo, porque las veces que hemos estado por esos lugares, siempre que hay una cueva, todo el mundo cuenta que hay tradiciones de que es una entrada al mundo intraterrestre. Yo lo he visto en Brasil, lo he visto en Venezuela, en el Amazonas en algunos lugares, en México, como tú dices. ¿Por qué? ¿Realmente es así? ¿Realmente es una entrada al mundo intraterrestre? Y si es así, ¿por qué no hay pruebas? Te voy a preguntar lo de antes. ¿Por qué no hay pruebas de que realmente hay un mundo intraterrestre o de que hay puertas dimensionales? Vuelto a repetirte, es que no... Tenemos algunas fotografías, por ejemplo, en el caso del Morex, que era un explorador que vivía en Ecuador, y este hombre, la famosa Cueva de los Tallos en Ecuador. Este hombre, junto con Daniken, hubieran entrado en esta... y además, Andreas Fabre-Kaiser, si no me falla la memoria, también estuvo en la Cueva de los Tallos. Y se dan algunas fotografías bastante interesantes mostrando esos pasadizos bastante bien labrados. Pero... lo que falta son más pruebas de la existencia realmente de criaturas. De los pasadizos sí existen. Tampoco sabemos si son tan extensos como se imagina, ¿no? O sea, que se habla en hasta más de 3.000 kilómetros de longitud para algunos de ellos. Como te contaré ahora sobre unos pasadizos que pueden haber conectando Brasil a Perú, ¿no? Pero no hay una prueba material, como vuelvo a repetir, de una criatura, o sea, que hayan podido traernos una criatura para examinarla. O si lo hay, no ha sido revelado. Esto se ha mantenido en total sigilo. Sin embargo, tú sí tienes algunos datos que has recogido, que me gustaría que nos empezaras a contar ya de esas puertas dimensionales. ¿Qué sería una puerta dimensional? Si hay alguna definición. ¿Hay alguna definición? Una puerta dimensional... según algunas teorías y lo que podemos explicar es que se trata de una especie, un fenómeno espacio-temporal, de una apertura espacio-temporal por la cual se podría pasar a un otro plano, que no, o sea, otra dimensión, a otro lugar que no es nuestro, que no pertenece a nuestro plan físico, o incluso puede ser un plan físico pero separado del nuestro. Así como existe el mundo de la antimateria, ¿no? Pues que sería una materia que si entra en choque con la nuestra hay una explosión tremenda, como se intenta explicar además el fenómeno de Tunguska. La famosa explosión de Tunguska se explicaría, según algunos astrónomos, por una especie de choque de una partícula o de una masa bastante, no muy grande, ¿no? De antimateria con materia terrestre, ocasionando una explosión. Pero podrían existir otros mundos, otras dimensiones que no fueran tan explosivas como esta, ¿eh? Y no sé, y también ahora me acordé de un lugar en Tetuán, en Marruecos. Cerca de Tetuán hay una serie de cuevas. Estuve también en esa región y también me comentaban allí que existían entradas para un mundo subterráneo y que también había una especie de cambio de espacio temporal. O sea, que las personas hablaban en personas que entraban dentro de esas cuevas y perdían la noción del tiempo. Eso es muy curioso también porque volvemos a relacionarlo con teorías, ¿no? Con la teoría de la relatividad, que hablan de esta transformación, de este acortamiento del tiempo y del espacio, o de una falta más o menos de definición de tiempo y espacios para algunas personas. Vamos a atender una llamada que nos llega, si te parece. Nos llega desde una cabina, es Álvaro, que nos llama desde Madrid. Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, felicitaros por el programa. Gracias. Sois estupendos. Gracias. Un saludo también a Pablo Villarrubia, al que tengo la oportunidad de conocer personalmente. Y le quería hacer a Pablo una pequeña consulta. Es si él establece algún tipo de relación entre los sucesos que ocurren o han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas y los posibles habitantes del interior de la Tierra. Ya que, bueno, como sabéis, hay teorías que dicen que donde está ubicado el actual Triángulo de las Bermudas pueden estar los restos de la antigua Atlántida. Entonces, yo he oído también alguna teoría que dice que esos habitantes de la antigua Atlántida podían ser los actuales intraterrestres. Vale, ¿alguna otra cosa más, Álvaro? No. Gracias por llamarnos. Vale, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, Álvaro. Pues mira, lo que dijo Álvaro es cierto. O sea, que hay esas teorías que hablan de una civilización atlante. Además me parece muy fascinante, muy tentadora la teoría de Atlántida. Tampoco hay pruebas. Yo estoy esta noche escéptico, pidiendo pruebas. Exactamente, y es lo que nos pasa a todos. O sea, y vamos atrás de ellos. O sea, siempre intentamos buscar algunas pruebas, pero es muy difícil. Y de Atlántida, el supuesto continente que hubiera existido, ¿no? En medio del océano Atlántico. ¿No?
en medio del Océano Atlántico, pues se habla mucho de que los atlantes consiguieron o lograron escapar al gran cataclismo, ¿no?, que hundió el continente, y se esparcieron por varios países o por varias regiones del planeta. Incluso se habla en que se hubieran escondido bajo la tierra. Fíjate que en Mato Grosso es donde desapareció el coronel Percy Fawcett en el año 1927. En esa región se habla también en intraterrestres, se habla que puede existir un mundo subterráneo y que esos intraterrestres serían de origen atlante. Eso lo decía Udo Oskar Ludiner, que era el gran hierofante de la orden teúrgica del Roncador, que él mismo, ese autotitulaba de esa manera, ¿no?, de manera ribombante, ¿no? Y gran hierofante. De todas formas, teorías que hablen sobre la presencia de atlantes en mundos subterráneos la vamos a encontrar también en el norte de África, vamos a encontrar también en varios lugares del Mediterráneo. Sobre una posible relación que exista entre el Triángulo de Bermudas con esas puertas dimensionales, parece bastante claro que si realmente esos objetos o bien los barcos, las embarcaciones y aviones desaparecen tal como se narra, tal como se ha dicho, es posible que realmente exista así no una, sino varias puertas dimensionales en estos sitios, en esta región de Triángulo de Bermudas. Antonio Rivera también publicó un excelente libro que trata sobre el tema de varios triángulos donde desaparecen, ¿no?, objetos y personas en varias partes del mundo, incluso en Japón, en el mar, en el Océano Pacífico. Sé que en la costa brasileña también hay una especie de Triángulo de Bermudas. En el Golfo de México también encontramos otra región de desaparición de embarcaciones. También en España tenemos otro. En España aquí también hay, en Ibiza, me parece que muy cerca de Ibiza. Además, estuve en Ibiza hace más de un año más o menos, hablando con Josep Riera, que es un gran ufólogo, un gran investigador, y me comentaba él que muy cerca de Ibiza, cerca de Esvedra, una isla, un islote que hay cerca de Ibiza, pues ahí ocurre una serie de fenómenos extraordinarios y se cuenta también de la posible desaparición de varias embarcaciones, incluso de personas. Y yo no estaba aquí, pero me han hablado o he leído algo respecto a un militar, una persona que desapareció en Ibiza el año pasado, también en circunstancias bastante extrañas. Si te parece, volvemos de nuevo a las puertas dimensionales. Hablabas antes de que las había en Sudamérica, en Canarias también hay puertas de esas, en Argentina también hay lugares donde se hablan de esas puertas, pero tú tienes datos concretos de algunos lugares de esas puertas en Brasil, ¿no? Termina de ver si quieres y nos cuentas. Perfecto, aquí está una... Muy bien, en Brasil, como te comentaba, en esa región de Minas Gerais, sur de Minas Gerais, conocí a Oriental Luis Noronha, el nombre muy curioso, Oriental. Pero este caballero, es un estudioso, es un ufólogo desde hace mucho tiempo, y él se fue a vivir en São Tomé das Letras, que es un pueblo bastante sui generis que existe en esa región, porque ahí mismo, siguen ocurriendo todavía muchas apariciones de ovnis. En una de sus exploraciones por esta región de São Tomé das Letras, Oriental estuvo en una cueva llamada Cueva o Gruta do Carimbado, donde hay una serie de inscripciones de pinturas rupestres muy antiguas, y este señor se puso a explorar, entró por esta cueva, y donde existen varias ramificaciones, y ahí se perdió. Estuvo durante 2 o 3 días perdido en estas cuevas, y según me contaba él oía además ruidos bastante extraños, como si hubiera una especie de un motor de un barco, de un tractor, funcionando continuamente bajo la tierra. Eso es curioso porque también en Capilla, en Argentina. En Argentina, Capilla del Monte. Capilla del Monte cuentan que es la misma historia también. Curioso, no sabía de esto, pero ahora que me dices, pues hay otra casualidad, o no tanta casualidad podemos encontrar en estas dos regiones. Entonces, Oriental me comentaba también que hay leyendas indígenas, o existieron, porque los indígenas desaparecieron de esa región hace por lo menos 50 años, pero las que se saben, se comentaba que los indígenas sabían de la existencia de una ciudad que existía a muchos kilómetros al oeste de esta región de São Tomé das Letras. Y en esta ciudad había una ciudad de piedra que se encontraba en una región montañosa, montañas muy altas,
Muy bien, y existe una teoría de que por esta cueva del Carimbado se podría llegar a esta ciudad. Curiosamente sabemos que existe la ciudad de Machu Picchu, una cordillera de los Andes, o muy cerca de la cordillera, y recientemente una cadena de televisión brasileña, La Manchete, hizo una serie, una especie de una miniserie, donde presentaba a algunos, eso ya en plan novelesco, no lo hicieron, ¿no? En fantasía, como una ciencia ficción, que mostraba a varios científicos que captaban desde el espacio, a través de una antena, ¿no? De una antena de radioastronomía, captaban señales que eran muy semejantes a los de la cueva del Carimbado. Y esos científicos organizan una expedición y entran por esa cueva y van a llegar hasta Machu Picchu, donde se encuentran una piedra, vamos a decir así, un recuerdo de los extraterrestres que dejaron aquí en la Tierra, y era una piedra que tenía el poder de matar o de dar vida a las personas, según aquel que supiera que la usara. Más o menos una historia bastante interesante, bastante fantasiosa también, pero de todas formas se aprovechó esa leyenda indígena que habla de esa supuesta de esa ciudad de piedra que podría ser Machu Picchu. Oriental Luis Noroña, este explorador, entonces me confirmaba que había realmente un entramado de túneles subterráneos en esta región. Las historias son muy antiguas. Además, tuvo la oportunidad de ver un ovni muy cerca a la entrada de una de estas cuevas. Este ovni, además él vio una figura, un humanoide, también al lado de este objeto de forma oval, luminoso, y este ser le hablaba en una constelación, le dijo un nombre mentalmente, parece que le transmitió de forma telepática el nombre Ozomatli. Curiosamente, él comentó algo, le comentó este nombre, le dijo este nombre a su hermano, que en aquella época había viajado a México, estaba haciendo unos estudios en México, y le dijo que Ozomatli se trata del nombre azteca que los antiguos aztecas daban a la constelación de Auriga, donde están las estrellas Perseus y Capella, que son muy conocidas de los astrónomos. O sea que es, sin conocer para nada estos nombres, según lo que dice, ¿no? Lo que me dijo Oriental, este nombre de origen náhuatl azteca estaría asociado con esta constelación de Auriga, quizás la procedencia de esos extraterrestres. Yo no sé si tienen más datos de puertas o relacionamos todo esto. Antes has hablado de Agartha y Shambhala. ¿Qué tiene que ver Agartha y Shambhala con esta zona y con estas puertas inducidas? Muy bien. Para acabar de hacer un cóctel ya interesante con todas las cosas que tenemos. Perfecto. Como decía antes, Enrique José de Souza, que fue el fundador de la Sociedad Brasileña de Obioses, él hablaba de la existencia de 7 chakras de la Tierra en esta región del sur de Minas Gerais, y hablaba que posiblemente, él creía que realmente el reino subterráneo de Agartha y Shambhala estarían bajo la ciudad de San Lorenzo, donde hoy el grupo de Obioses tiene un gran templo. Agartha y Shambhala, las dos cosas juntas. Siendo que Agartha estaría en un nivel superior que Shambhala. Shambhala estaría más a fondo, ¿no? Y él hablaba que Shambhala era habitada por el rey del mundo, aquel cuyo nombre nadie puede pronunciar. Y sobre entonces estaría Agartha, cuyos habitantes tendrían un nivel espiritual más elevado. Ellos serían, según siempre, ¿no? Enrique José de Souza, descendientes de los atlantes, estos habitantes de Agartha, y que de allí procedían los ovnis o vimanas. Él emplea un lenguaje, empleaba, porque ya este señor ya ha fallecido, empleaba un lenguaje muy parecido, claro, al de India, o el mismo lenguaje de los hindúes, llamando vimanas a los ovnis. Claro que la sociedad de Obioses está muy relacionada con la teosofía. Nació de la teosofía, se separó después de la teosofía, y tiene también y hace una especie de culto a entidades solares, al dios solar. Estudia mucho también los famosos dioses blancos como Quetzalcóatl, Viracocha y Sumé, que en Brasil además hay la leyenda del Pai Sumé, o Sumé, que sería una entidad, también un dios blanco que vino a civilizar los indígenas. O sea, la misma leyenda, la misma tradición que vas a encontrar extendida por toda América. Y esta entidad también podría ser un ser procedente de estos mundos subterráneos, ¿no? El Pai Sumé. Ahora, como te digo,
aún hablando sobre esta historia de la leyenda, ¿no?, de Agartha, Enrique tenía una profecía para todo esto. Él decía que en el año 2005 debería surgir un nuevo Mesías en San Lorenzo. Allí en aquel pueblo, en el lugar donde ellos vivían. Exactamente, en el sur de Minas Gerais, síntesis de todos los demás mesías que habían surgido sobre la tierra, y que se llamará Maitria. Ese es el nombre del futuro Mesías. Y bueno, estamos en expectativa, ¿no?, de que ocurra esto. Estamos muy cerca del año 2005. El grupo de Abios es un grupo bastante grande, tiene más de 10.000 adeptos en Brasil y algunos países, pero son muy herméticos. Realmente es un grupo bastante cerrado, del cual es difícil sacar alguna información si no perteneces a ellos, ¿no? Ya. Sabes que Maitreya también estamos haciendo una investigación, siguiendo unas noticias de un supuesto Mesías que dicen que ha nacido en Inglaterra, y que es el siguiente Mesías, alguien que aparece y desaparece en diferentes lugares, y que de alguna forma es una síntesis de los anteriores Mesías que han llegado, pero que ya ha nacido, dicen, en Inglaterra, es donde está viviendo ahora. Hablabas también antes de 7 chakras que estaban en esa zona en Brasil. ¿Están localizados? ¿Sabes dónde están esos lugares? Están en la ciudad de São Lourenço, Airuoca, São Tomé das Letras, Caxambu y Araxá. Y hay otros pueblos pequeños también que están más o menos que dentro de ese grupo de los 7 chakras. Siempre en Minas Gerais. Siempre en Minas Gerais. Y se habla mucho, las personas que van ahí dicen que sienten, digamos, una energía bastante fuerte, bastante también extraña en esa región, una energía muy positiva. Yo sé que van muchos grupos de místicos. Durante los años 70 fue una región donde iban muchos hippies también. Y estos místicos que se reúnen para meditar, para hacer una serie de concentraciones o rituales incluso, como una gran amiga mía que es Sisa Samir Shellen, pues esta gente me afirma, ¿no?, están convencidos realmente de que existe una fuerte energía telúrica y que esa energía procede de estos mundos subterráneos. Buenas noches, mira, me encanta vuestro programa, Miguel. Gracias. Me tenéis súper enganchado a él. Gracias. ¿Qué querías preguntar? Mira, os quería preguntar a... ¿Cómo le llaman? Pablo Villarrubia, nuestro invitado. Eso, si sabe algo esto de los indios de las cumbres andinas, que tienen contacto con los de Apu y que le curan los hijos y todo eso. Vale, nada más. De acuerdo, Elías, gracias. Chao. Hasta luego. ¿Sabes algo de esos indios de las cumbres andinas que tienen contacto con Apu, dice? Tengo muy pocas informaciones respecto a eso, pues he oído hablar realmente de esos indígenas que viven ahí en la cordillera de los Andes. Me parece que hay algunos que están viviendo en el norte de Argentina, pero nada más, no tengo mayores referencias de esos seres de Apu. De todas formas, la cordillera de los Andes es una región muy misteriosa, a mí me encanta. Cuando estuve en Chile, estuve por ahí casi 6 meses viajando de norte a sur de Chile, y he oído historias extraordinarias realmente de personas que viven por ahí, principalmente indígenas y chamanes que habitan esas regiones. Y me acuerdo, realmente hace poco tiempo publiqué, este mes incluso, en Nueva Dimensión, un artículo hablando sobre una comunidad esotérica que existe en el norte de Chile, en unas montañas muy cerca de la Serena, y en esa región pues existen varios grupos que están manteniendo contactos telepáticos con Astar Sheran y otros extraterrestres. Esos grupos ya llevan varios años ahí. Estuve en aquella época hablando con Madre Gladys, que es una señora, una contactada, y esta gente está a casi 4.000 metros de altitud en la cordillera andina, una región bastante aislada, de bastante difícil acceso, cerca del poblado de Vicuña, donde nació Gabriela Mistral. El Valle del Elqui se llama más concretamente esta región. Pues ahí también se considera que es uno de los chakras de la Tierra, y que la energía del Tíbet se hubiera trasladado hacia esta región desde hace algunos años. Me hablaron también en monjes budistas que estarían viviendo en esa región, pero no pude localizarlos, que estarían perdidos por aquellas montañas. Y es que los Andes son realmente muy grandes, son montañas altísimas. En esa región llegan a tener hasta casi 7.000 metros de altitud, como puede ser el Pico Aconcagua, ¿no?, ya entre la frontera de Argentina y Chile. Y como te digo, hay muchos misterios por descubrir entre esas montañas. Eso te iba a decir, es curioso porque en Sudamérica, en Centro y Sudamérica, hay una cantidad de misterios terribles por descubrir todavía, tan muchos más que en Europa. En Europa no se hablan de estas cosas, o de lugares o de puertas tanto como en esos otros lugares. Es curioso, sin duda, porque realmente son muy aislados, y no sé si será realmente por la existencia de esos mundos subterráneos, de estos túneles, que es un entramado que abarca toda Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica también. Nos vamos, si te parece, a otro lugar aquí en España donde dicen también que hay entradas subterráneas al mundo subterráneo, Tenerife concretamente, donde está Rosamelia. Rosamelia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Mira, yo quería preguntarte con respecto
aquí a Tenerife, dice que hay varios sitios donde, como si fueran, no sé explicarte. Bueno, concretamente el barranco de Badajoz. Sí. ¿Qué tiene de verdad eso? Vale, ¿algún otro lugar quieres conocer ahí en las islas? También la parte del Teide. Sí. También la Montaña Roja. Sí. Hay varios sitios que todo el mundo dice que hay posibilidades de que sean como un aeropuerto. Uh-huh. A mí me encanta todas esas situaciones. También dicen que si los extraterrestres se contactan con nosotros es porque nosotros no estamos preparados. Entonces yo pienso que si nunca lo llegan a hacer, entonces ¿cuándo estaremos preparados para ello? Vale, ¿conoces el barranco de Badajoz? ¿Perdón? ¿Conoces el barranco de Badajoz? Sí, bastante. Vale, pues te contesta nuestro invitado. Vale, gracias. Gracias a ti, un beso fuerte. Un beso. Hasta luego. ¿Tú has estado en el barranco de Badajoz? No estuve, pero lo que yo sé de Barranco de Badajoz es que están apareciendo algunas criaturas, algunas figuras humanoides, como seres blancos, y que incluso se han podido fotografiar algunos de ellos. Si no me equivoco, fue Carmen Machado, una chica que es de Canarias, una periodista que trabaja en Año Cero, publicó el mes pasado, si no me equivoco, un artículo respecto a ese tema. La historia ya es antigua, hace muchos años. Exacto. Y voy a repetir, esos seres blancos parece que aparecen en varias partes del mundo, incluso, como os comentaba hace poco, en Brasil se habla de esos, algunos de ellos luminosos. También además. es curioso porque también hay esas bolas brillantes que entran dentro de la montaña, allí también se oyen ruidos extraños y pasan todo tipo de experiencias. Yo te aconsejo, si puedes, que vayas algún día porque te vas a ir. Me encantaría, además las Islas Canarias son preciosas. Respecto a lo que comentaba de los extraterrestres, ¿por qué no contactan con nosotros? ¿Por qué no contactan con nosotros? Eso decía. Los intraterrestres. Extraterrestres, porque no contactan con nosotros. Quizá porque no estamos preparados, decía ella. No sé si tienes alguna opinión al respecto. Prefiero decir que yo ignoro, o sea, que soy ignorante en relación a eso, porque realmente no tengo una respuesta. No hay respuesta inmediata. Quizá alguien la tenga. Algún contactado pueda tenerla. Yo mismo confieso que no tengo esa respuesta para eso. Me gustaría saber por qué realmente ellos no contactan directamente o no se presentan públicamente a los gobiernos, por lo menos, y a todos nosotros, para decir qué hacen aquí, qué buscan con nosotros. Pero quizás... A ti no te cabe la menor duda de que están ahí, ¿no? Sí, eso seguro, están aquí. Pero mi duda es de dónde realmente proceden, ¿no? Si realmente es de este plan dimensional o de otro, o si no, de los dos sitios. Pueden estar viniendo de otros planetas realmente y pueden estar viniendo de otras dimensiones. Yo creo que por la cantidad de visiones, de apariciones de ovnis, me parece muy poco probable que vengan todos ellos de esta nuestra dimensión. Me parece un poco difícil. Más bien yo achacaría todo esto a otro plan dimensional.